Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi grupo, conformado por Luis González, Cristian Navarro y mi persona, Idania Villarreal, presentaremos el tema acerca de enfoque de la auditoría de sistemas como apoyo a la auditoría web, de redes y de la seguridad, además de las herramientas para realizar auditorías. Como primer punto, el compañero Cristian Navarro abarcará lo que es la auditoría web. Mi persona abarcará los temas de auditoría de la seguridad y auditoría de redes. Y el compañero Luis González tocará el tema de herramientas para realizar auditorías. Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Cristian Navarro. La noche de hoy les vengo a hablar sobre la auditoría web. ¿Qué es una auditoría web? Pues, una auditoría web es un procedimiento en el cual se analizan todos los aspectos más importantes de una web. La auditoría web consiste en analizar y posteriormente corregir los errores destacados de una página web, blog, así como la implantación de las mejoras necesarias con el fin de lograr optimizar sus distintos elementos, tanto en el diseño como en el contenido de la estructura web. De esta forma lograremos mejorar el procedimiento, el tráfico de las conversaciones y por lo tanto el aumento de la rentabilidad de la auditoría. Es el mejor punto de partida para desarrollar una estrategia del procedimiento de Internet. Este proceso consiste en analizar y detectar todos los factores internos y externos del rendimiento de una página web o un sistema web. ¿Cómo podemos hacer una auditoría web? Bueno, el procedimiento de una auditoría web dependerá de nuestras necesidades y el nivel de análisis y la mejora que queremos realizar e implementar. Una de las posibilidades para realizar una auditoría web sería contactar una empresa idónea que esté especializada en este tipo de auditoría. Pero también podemos realizar una auditoría a través de un comando llamado todominio, el cual comprueba el número de páginas indexadas en Google y compara la cantidad de páginas que tenemos de entrada en nuestro sitio web o un blog. También podemos comprobar en nuestro sitio web el conocimiento duplicado a través de un comando de programa de copyright. Características de una auditoría web. La auditoría web tiene algunas características que son muy recalcables y diferenciables de otros tipos de auditoría, como lo son la optimización de la velocidad, la seguridad del sitio web, la actualización de las protecciones del WordPress, la apariencia de las redes, la legibilidad de los sitios, entre otros. Entonces, ventajas y desventajas de una auditoría web. Una de las ventajas que tiene esta auditoría web es que se hace de manera recurrente o de manera regular, ya que estamos tratando con un sistema que está totalmente en la web. Podemos mencionar que algunos de los beneficios de este tipo de auditoría es el mejoramiento del rendimiento en cuanto a peso y velocidad se refiere. También podemos decir que ayuda a que la capacidad de respuesta de todos los sitios que estén anexados a los dispositivos existentes mejore. Podemos decir también que una de las ventajas que tiene la auditoría web es la implementación de la estrategia SEO, el cual, como ya habíamos hablado anteriormente, se implementa de manera efectiva con este tipo de auditoría. Una de las desventajas de este tipo de auditoría sería la dificultad de plantear o saber medir la base de la productividad de esta misma, porque muchas veces estamos haciendo una auditoría web y todavía no tenemos ese nivel de alcance que queremos llegar con ella, no tenemos ese tope, no lo sabemos medir. También hay que plantear muy bien la serie de indicaciones y las instrucciones para medir los indicadores, de lo contrario no se podrá tener los datos de manera exacta o datos valiosos. Esto nos quiere decir que muchas veces realizando la auditoría web obtendremos datos erróneos. Enfoque de la auditoría de sistemas como apoyo a otro tipo de auditoría. Bueno, la auditoría de sistemas supone una revisión, una evaluación de los controles de los sistemas informáticos, así como la utilización de la seguridad de manera eficiente y eficacia que implementamos en las empresas, del cual procede la información. Así podemos decir que los objetivos de la auditoría de sistemas son el mejoramiento del rendimiento del costo y precio del beneficio de los sistemas informáticos, la incrementación de la satisfacción de la seguridad de los usuarios de dichos sistemas, garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas a través de una seguridad de control profesional,
minimizar la existencia de los riesgos, tales como los virus o hackers, optimizar y agilizar la toma de decisiones y educar sobre el control de los sistemas informáticos, de los puestos de los sectores cambiantes, ya sean de personales que entran y salen de un puesto dentro de una empresa y relativamente ayudar y educar a los usuarios que van llegando en ese dicho puesto. Muchas gracias. A continuación mi compañero le seguirá explicando. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Idania Villarreal y hablaré un poco acerca de lo que es la auditoría de la seguridad. Ahora bien, este tipo de auditorías se le conoce también como protección de la información, ya que los datos y la información son los activos más importantes relacionados con los sistemas y el uso de tecnologías de la información. Ahora, el objetivo principal de este tipo de auditorías es evaluar si los modelos de seguridad que se implementan en dicha empresa están actualizadas. Eso es lo principal. Ahora bien, ¿qué tipo de controles evalúa? Aparte de lo ya mencionado. Está lo que son los controles directivos, están los preventivos de detección, los correctivos de recuperación y obviamente al final se va a realizar un informe en el que se recomendará si estos controles o se eliminan o bien se refuerzan o simplemente se implementan en caso de que no existan este tipo de controles en la empresa. Ahora bien, respecto a las áreas que abarca este tipo de auditorías, podemos mencionar que la auditoría de la seguridad en realidad puede ser parte de otros tipos de auditoría informática, como base de datos, informática de usuario final, entre otras. Pero podemos mencionar algunas de manera general, como son el desarrollo de políticas, que incluye procedimientos, normas, guías, donde también se aplica lo que es el marco jurídico. Están lo que son las amenazas físicas, el acceso a las instalaciones y qué tipo de prevención tienen, ya sea contra incendios, inundaciones y demás. Y por último también está lo que son comunicación y redes, que abarca la topología, tipos de comunicaciones y el uso de cifrado. Ahora veremos lo que es la auditoría de redes. Bien, la auditoría de redes abarca las medidas colectivas que se realizan para analizar, estudiar y recopilar datos sobre una red con el fin de determinar la salud de la misma. Ahora bien, proporciona información sobre cuán efectivas son las prácticas y el control de la red, es decir, el cumplimiento de todas las políticas y regulaciones de la red en la empresa, ya sea a nivel interno o bien externo. También intenta determinar, por ejemplo, las motivaciones de los atacantes, así también como las herramientas, métodos de ataque que utilizan para vulnerar las redes. También están las debilidades en lo que son la infraestructura tecnológica antes de que un intruso se dé cuenta de ello. Ahora bien, es importante determinar el alcance de este tipo de auditorías, ya que esto nos permite establecer tanto las expectativas del auditor como también del cliente. Dicho esto, en la mayoría de las auditorías de red, el alcance de trabajo generalmente se realiza o más bien se limita a dispositivos de red como enrutadores, conmutadores, cortafuegos, etc. La auditoría por lo general no se extiende a dispositivos finales como servidores y PC de usuarios, tampoco a aplicaciones. Ahora continuará el compañero Luis González con el tema de las herramientas. Bueno, profesora, me llamo Luis González y me toca hablar sobre las técnicas y herramientas. Para la principal actividad de una auditoría es la recopilación de información sobre aspectos que se va a auditar, pues concentra y tabula esa información en cuadros y estadísticas, analiza sus resultados y emite un juicio u opiniones sobre aspectos que se evaluó. Algunas de estas técnicas, algunas de las técnicas y herramientas que podemos utilizar para realizar una buena auditoría son las siguientes. Tenemos cuestionarios, entrevistas, checklists, trazas o software de interrogación. Cuestionarios. Los cuestionarios es la herramienta de punto de partida que permite obtener una información y documentación de todos los procesos de una organización que empieza a ser auditado.
El auditor debe realizar una tarea de campo para obtener información necesaria basado en evidencias o hechos demostrables. Inicia su trabajo solicitando eh, que se realice un cumplimiento de cuestionario enviando a las personas correspondientes marcadas por el auditor. Otra de las segunda herramientas que podemos tener sería la entrevista, y consiste en utilizar en la entrevista es la que llega a una obtener información más específica que la obtenida mediante cuestionarios utilizando el método interrogatorio con preguntas variadas y sencillas, pero que ha sido convenientemente elaborada. Aquí tenemos una imagen sobre lo que sería el ciclo de vida de una entrevista, que sería inicio, apertura, cima y cierre. Como en el inicio, como vimos en la imagen anterior, tenemos que el inicio consta en una corta explicación del objetivo de la entrevista y la solicita de cooperación por parte del entrevistado. La siguiente sería la apertura, que es la parte donde el auditor inicia formalmente su interrogatorio con preguntas breves, simples y de sondeo sin profundizar sobre algún tema en especial, cuyo propósito es obtener posibles respuestas para iniciar la conversación tratando de concentrar la plática sobre un tema de interés común entre el auditor y el auditado. Cima o clímax. En esta parte, la entrevista es donde el auditor, con base en su habilidad y experiencia, obtiene información modular para la investigación. El tema objeto de entrevista adquiere mayor interés. Para finalizar tenemos cierre. En esta parte el auditor proporciona una absoluta libertad al entrevistado por si quiere agregar algo que le permita completar los datos ante los datos recopilados mediante una hábil conducción de cierre. La tercera herramienta que tenemos sería el checklist, que es un conjunto de preguntas respondidas en la mayoría de las veces oralmente, destinado principalmente a personal técnico. Existen dos tipos de filosofía en la generación de checklist. Tenemos uno que es de rango. Las preguntas han de ser puntuadas en un rango establecido. Por ejemplo, tenemos del 1 al 5, siendo el 1 la respuesta más negativa y la 5 la más positiva. Tenemos también la binaria. Las respuestas solo tienen dos valores, como ahí mismo dice su nombre, que es binario, cuya respuesta puede ser sí o no. También tenemos los dos últimos software y herramientas que podemos utilizar, que sería la traza, que se basa en el uso de software que permita conocer todos los datos seguidos por la información sin interferir el sistema. Además del uso de las trazas, el auditor utilizará los ficheros que se aproximan del próximo sistema, genera y recoge todas las actividades que se realizan y modifican de los datos que se conocen con el nombre de log. Por último tenemos el software de interrogación, que es una herramienta para la auditoría informática cuya función principal es que se oriente principalmente hacia lenguajes específicos que permiten la interrogación de ficheros y bases de datos de la empresa auditada. Técnica. ¿Qué podemos decir por técnica? Podemos decir que son procedimientos que se usan en el desarrollo de un proyecto de la autoría informática. Estas son algunas de las técnicas más comunes y aceptadas. Tenemos el análisis y diseño estructurado. No es más que un proceso que consiste en estudiar su situación de manera que al observar cómo se trabaja se pueden detectar si es necesario realizar alguna mejora. Gráfica de PERT. El diagrama de PERT es una herramienta que se utiliza para programar, organizar y planificar en detalle las tareas de un proyecto. También tenemos que el acrónimo de PERT significa Program Evaluation and Review Technique, que está traducido en técnica de revisión y evaluación de programas. También tenemos la gráfica de Gantt. Un diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos al proporcionar una vista general de las tareas programadas. Todas las partes implicadas sabrán qué tarea tienen que completar y en qué fecha. Y la documentación. Es una técnica instrumental y auxiliar para lograr información a numerosas personas sobre un tema en específico. Un documento no es más que un texto redactado que tiene con la finalidad de servir de soporte para el relato de una circunstancia. También se puede describir como una carta
contengan datos que deben ser identificados para comprobar una información.